you know about rolling down in the deep? What you know about rolling down in the What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, I feel like an astronaut in the ocean. Ay. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, Buen día. por favor, recuerden, no se vayan, porque después por WhatsApp no le voy a dar el turno, de nada que yo quiero dar el turno, no, el turno que va quedando. Así que, profe, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buen día. Bien, gracias. Quedan con la profesora, profe, avísenme cuando se desocupen, así les doy los turnos de examen para mañana, ¿sí? Bien, bien. Permiso, profe, permiso, señores. Buenos días a todos. Buen día, profe. Bien, necesito que tengan los Buenos días, profe. todos después. Buen día. Buen día, profe. Buen día. Bien. Vamos a iniciar sí, con esta clase de repaso. Vamos a ver, como les dije anteriormente, las 3 clases, ¿sí? Todos los temas que vimos durante las 3 clases. Bien, vamos a empezar con la primera clase. Bien, no sé si tienen sus apuntes a mano, si van repasando, van viendo. Bien, en la primera clase, sí, lo que hicimos es ver principalmente el concepto de lo que son materiales peligrosos. Bien, dijimos que un material peligroso es toda aquella sustancia que se puede encontrar en estado sólido, líquido, gaseoso, y que por sus características físicas, químicas o biológicas puedan llegar a generar algún tipo de riesgo tanto para la salud humana como para los bienes, el medio ambiente, sí, podía llegar a afectar en cuanto al funcionamiento también de la empresa. Bien, ¿qué más hablamos? Bueno, acá destacamos más que nada lo que era la importancia, ¿sí? De reconocer que los materiales peligrosos o sustancias peligrosas no solamente se los van a encontrar en una empresa o en su lugar de trabajo, sino también que estamos rodeados de ellos. Bien. ¿Qué más vimos? Vimos las acciones preventivas básicas,
¿sí? ¿Cuántas eran? 5. Bien, teníamos 5 acciones preventivas básicas, bien. Teníamos lo que es reconocer, que se trataba más que nada de observar el entorno en general, ¿sí? Saber identificar si existían algún tipo de envase que no se encuentre etiquetado, si existía algún derrame de esta sustancia, ¿sí? El reconocer era más que nada el primer paso, ¿sí? Para para saber actuar, ¿sí? Ante alguna situación con respecto a una sustancia y para no exponerse innecesariamente. Bien. Teníamos en segundo lugar lo que es el identificar, que se realizaba una vez que se reconocía, ¿sí? Todo el entorno, se lograba observar todo el entorno, pasábamos a la identificación por medio de qué? Por medio de pictogramas, de etiquetas, de paneles naranja, de numeración de ONU y toda señalización que podamos encontrar disponible sobre esta sustancia. Bien. En tercer lugar teníamos lo que es el clasificar. ¿Qué hacíamos en este punto? Se le A ver. asignaba una Estaba si eran de la ONU, del CGA, de la NPF a 704, en esos sitios. Bien, se le daba una clasificación de acuerdo a estos sistemas, ¿bien? Teníamos ONU, teníamos SGA, NFPA, ¿bien? Y dentro de ellos recordamos que tenemos otros ítems como si son explosivos, si son corrosivos, si son radioactivos, ¿bien? De esta manera es que se logra buscarle una clasificación a esta sustancia, ¿bien? Después tenemos lo que es el etiquetado o el rotulado, que hacía referencia más que nada a la identificación visual, ¿sí? Que era clave para que una persona pueda reconocer tanto la peligrosidad como el riesgo que tiene esta sustancia. Porque, ¿qué teníamos dentro de este etiquetado? ¿Qué información contenía? el cuidado mínimo, avisa el peligro. Bien. Tenía diferente información, si teníamos información del fabricante, del proveedor, bien, de la empresa, un número de teléfono, un número de contacto, bien. Teníamos las frases H, las frases P. ¿Qué más? Los pictogramas, bien. Teníamos diferente información que nos va a permitir justamente, como les dije, identificar rápidamente de qué sustancia o de qué material se trata, bien. Y por último teníamos el consultar a lo que sería una hoja de seguridad o una ficha de seguridad. Acá hablamos que este documento, si era un documento técnico obligatorio, ¿sí? Disculpe, señor Lucas, le estoy viendo las caras que hace cuando estoy hablando, no sé si tiene algún problema o quiere agregar algo más. Tiene Disculpe, no, recién llego de laburar y no estoy haciéndole cara a usted. Yo no le falta el bien, respeto. Llego de laburar y estoy muy cansada nada más. bien, porque los estoy viendo es que estoy diciendo, No, ¿sí? Bien, no, bien, bien. Con respecto a lo que es la ficha de seguridad, hoja de seguridad. no lo tome a mal, no, porque estoy cansado nada más. No lo No hay tome a mal. problema. Bien, no hay problema. Bien, hablamos de que, como les dije anteriormente, hablamos de un documento técnico obligatorio, legal, ¿sí? Con el que debemos contar justamente porque tiene una información detallada, ¿bien? Y precisa con respecto a lo que es una sustancia. ¿Qué nos mostraba esta hoja de seguridad? Justamente la peligrosidad. Aparte de eso, nos mostraba cómo debíamos actuar ante una emergencia, qué combinaciones podemos realizar, cómo debe ser su almacenamiento, cómo debe ser su transporte y su disposición final, ¿bien? Entre otra información que podíamos llegar a ver dentro de lo que es la hoja de seguridad. Bien, de igual manera lo vamos a ver en la clase que tuvimos ayer nuevamente, ¿bien? Entramos, sí, a lo que es sistemas de clasificación o normas de clasificación,
¿sí? En donde nombramos, bueno, que eran 3, teníamos lo que es SGA, NFPA y ONU, ¿sí? En donde uno va a tener una función, una aplicación y se va a identificar de manera diferente. Bien. Hablamos en esta primera clase sobre lo que es NFPA. Bien. ¿La NFPA qué era? Si bien las siglas están en inglés, yo se lo dije en español. Asociación Nacional contra el Fuego. Asociación Nacional contra el Fuego. Bien. ¿Para qué servía este sistema? Es El que es rojo de una los forma 4 rápida y colores. visual de Un saber sistema de que está peligroso clasificación el de material. riesgo. Son sistemas de clasificación, ¿sí? Como los De otros riesgo. también, Ujú. pero este específico. Aprende a reconocer y prevenir los riesgos. Con el Para rombo ayudar a de bomberos, 4 trabajadores y colores. personal de emergencia a identificar riesgos fácilmente. Consta de 9 clases. No, la NFPA tiene 4 clases: inflamabilidad, riesgo, reactividad y riesgo específico. Es para saber de forma rápida y visual qué tan peligroso puede ser el material. Es para saber a qué tipo de riesgo, qué tipo de riesgo representa y la gravedad. Creo que se fue la profesora. Muchacho, una consulta. Lo que preguntó la profe recién no está en la diapositiva que mandó, ¿no? Porque ahí lo único que dice norma NFPA y después está, bueno, el nivel de riesgo, inflamabilidad, riesgo a la salud, reactividad y riesgo específico. ¿Puede ser o no? No, si ahí dice es una forma rápida y visual de saber qué tan peligroso es un material. A eso se refería la profe recién. Claro, pero ahí abajo del dibujo dice ONU, o sea que esa sería la otra clasificación. O nada que ver, yo estoy re perdido acá en el curso. Claro, la ONU es la otra clasificación ya porque eran las 3, pero la NFPA Con eso empezó el curso, con Contra el LNF. fuego. que usaban más los bomberos. Y Claro, la Para los NFPA bomberos fue creada trabajadores Contra el principalmente fuego. de para los emergencia. socorristas, los bomberos. Claro, la ONU fue la segunda clase prácticamente, que ahí es donde Sí, pone las 9 clases y subclases, algo así. sí. la En la tercera, sí. NFPA esa fue la La... primera. Pasa que el otro ya es para sustancias químicas. ¿Me consulta qué significa NPPA? Asociación contra el Asociación fuego. Nacional de Protección contra el Fuego. Exactamente. Y para ayudar a los bomberos trabajadores y personas de emergencia. Exacto. Claro, lo que pasa es que está en inglés, por eso se lee NFPA. Por eso la primera es contra el fuego y la segunda y la tercera, que la ONU Químico, y la SGA, es para materiales químicos y todo eso. La sustancias. NFPA es prácticamente para clasificar, digamos, qué tipo de peligrosidad hay en el tema de, El digamos, en incendio. cada pictograma, lo que dice, digamos, En prácticamente. realidad, los tres sistemas hablan de material peligroso. Lo que lo Son diferencia 4. son dónde se aplica. La norma NFPA, si no me equivoco, es para estaciones fijas, como los tanques Emergencia. crudos. Lo de la ONU, esos son los que tienen la subclase, que son Claro, este 9. es para transporte. Claro, para transporte. La SGA es para los productos. Pues Claro. también son 9. Etiquetado. La etiquetación de los productos. En la SGA.
etiquetado de los productos y almacenamiento, todas esas cosas. ¿Y la ONU qué significaba? Bien. Si la CGA era el La etiquetado de Organización los de las productos Naciones y la Unidas. ONU. Transporte. La ONU es la Unión de las Naciones Unidas. Tienen 10. Son ocho clases de materiales peligrosos. La ONU son 9 clases. Claro, son 9, pero 9 se son. clasifican 8. No, son 9, pero se clasifican 8. Bien, ya lo vamos a ver, ¿sí? Las clasificaciones. En primer lugar estamos viendo lo que es NFPA. Bien. Justamente lo estamos viendo por orden para que no exista ningún tipo de confusión. De igual manera, Martín, si los explico bien, todos los sistemas, ¿sí?, van a pertenecer a una clasificación de sustancias peligrosas o de materiales peligrosos. Todos van a mostrar lo mismo, ¿sí? Pero lo que los va a diferenciar es el uso, ¿sí?, o la aplicación de cada sistema y además el cómo se representa, ¿bien? Que es lo que estuvimos viendo en estas 3 clases. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bien. Estábamos hablando, ¿sí?, del sistema NFPA. El NFPA es aplicable ¿para qué? Para las instalaciones fijas, ¿sí? Hablamos de laboratorios, hablamos de depósitos, ¿bien? Y que tenía la identificación de la NFPA. ¿Cómo era su identificación? Teníamos, ¿sí?, un solo rombo que estaba compuesto por 4 colores. 5 colores, 4 colores. ¿Cómo? ¿Por 4 colores? Perdón, no lo escuché. Sí, NFPA 704 va a estar compuesto por formado 4 por un colores. rombo de 4 colores, ¿bien? En donde cada color va a mostrarnos un peligro, ¿bien? En el color azul que teníamos. Riesgo a la salud. Riesgo a la salud. Riesgo a la salud, profe. Riesgo para la salud. Bien, teníamos riesgos para la salud. Color rojo teníamos inflamabilidad y color amarillo reactividad. Bien, estos 3 vamos a verlos específicamente porque tenían una ponderación, ¿sí?, que iba desde el número 0 hasta el número 4, donde 0 quería decir que no tenía ningún tipo de riesgo y el número 4 es el más alto riesgo con respecto a este ítem, ¿sí? Con respecto al color blanco, y vamos a verlo, ¿sí?, con una identificación de simbologías, que es lo que va a marcar la diferencia con el resto, ¿bien? ¿Qué teníamos? Por ejemplo, teníamos lo que era la W tachada, que es en que no se puede utilizar esta sustancia con agua. Teníamos OX, que era oxidante. Teníamos riesgos biológicos, Corrosivos. corrosivos, ácidos, ¿bien? De igual manera, ahora les comparto pantalla para que Profesora, podamos ver. disculpe. Sí, En la versión 22 solamente de estas tres de los ítems. Oxidantes, asfixiantes simples y reactivos al agua. bien. Ahora lo vamos a ver en una imagen. Sí, espérenme que me están dando lento la computadora. Les comparto para que veamos. Me avisan cuando les salga, por favor. Ahí sale, profe. Bien.
Bien, acá podemos ver, ¿sí? Lo que les comentaba, que vamos a tener 4 colores dentro de lo que es la NFPA. Bien, la NFPA va a ser un solo rombo que tiene a estos 4 colores. Bien. ¿Qué pasa? Que cada color va a tener un significado, como les dije anteriormente. En el color azul, sí, acá se ve celeste, pero es un color azul, ¿sí? Es peligro para la salud. Tenemos acá la ponderación que va desde 0 a 4, ¿bien? El 4 es mortal, el 0, bueno, es normal o que no tiene ningún tipo de peligro. Mientras que el rojo, ¿sí? Va a mostrarnos la inflamabilidad que va a tener este producto. Y también la misma ponderación que va desde 0 a 4. Podemos ver cómo va cambiando la descripción. Bien. Hasta llegar al 4, que es el más peligroso. Tenemos lo que es riesgo por reactividad en color amarillo. Bien. Lo mismo, tenemos la ponderación que va desde 0 a 4. Bien. Y acá tenemos los peligros específicos. Bien. Los que mayormente se van a ver, ¿sí? Son estos. No usar agua. Tenemos, bueno, tóxicos, radioactivos. ¿Qué más? Corrosivos, oxidantes. Bien. Carburantes. Esos son los bien. Esos son los que Profe, mayormente. ¿algún Sí. ejemplo de eso? ¿Dónde lo podemos Tenemos encontrar? justamente un número, ¿bien? No tenemos el nombre de la sustancia en este caso, ¿sí? Pero bueno, acá se estaría hablando de una sustancia cualquiera, ¿sí? En donde esta sustancia, ¿sí? Ustedes la van a tener que aprender a leer. ¿Qué tenemos acá? Una sustancia inflamable que es poco peligrosa, que arde a menos de 37 grados centígrados y que representa un cambio químico violento. ¿Puede hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, disculpe. Que el riesgo específico de la simbología de la imagen dice que es un material inflamable, que es poco peligroso, que arde a menos de 37 grados centígrados, que puede presentar un cambio químico violento. Bien. Entonces, ¿alguien más lo quiere leer? ¿Alguien más se anima a leer este tipo de pictogramas? Bien, Mauro, gracias, igual. Sí. Bien, esta sustancia, ¿sí? Tiene, como lo dijo Mauro, sí, un nivel de inflamabilidad que arde a menos, ¿sí? De 37 grados centígrados. Vamos a tener un nivel de reactividad, ¿sí? Que es el cambio químico violento. Tenemos un riesgo específico que es inflamable y un peligro para la salud que es poco peligroso. Bien. Por eso tienen que tener conocimiento justamente de esta ponderación, porque de ello va a depender la gravedad de esta sustancia en cada uno de los colores. Bien, de esa manera es en la que se puede llegar a leer lo que es un pictograma de la NFPA. Por eso dice que nos va a permitir saber la peligrosidad y dar una respuesta rápida en cuanto a bomberos o equipo de emergencia. Bien. Profe, Sí. por ejemplo, no, disculpe que no sé qué he hecho con la cámara, pero bueno, quiero hacer una pregunta, no sé, quiero poner Sí, bien la cámara y sí, hace rato estoy con esto. Mire, hay, por ejemplo, ahí en el panel de naranja que yo quería explicar, que usted me explique. Por ejemplo, ahí dice los números, ¿cómo se llama? La identificación del peligro y la identificación del material que no. La identificación del peligro, por ejemplo, que decía el panel, hay un ejemplo que había mandado que es 33. Con eso también tenemos que ver con el rombo de colores que estamos viendo ahora para ver el grado, si es el grado, o sea, también el cartel, si es inflamable, si es corroborante, y de ahí ver si es inflamable o no inflamable con los grados que está, por ejemplo, inflamable con los grados que tenemos acá, que no, del dibujo este, No, ¿no? ya los paneles naranja lo vamos a ver en la segunda clase, sí, pero a ver, en un trabajo, si de ustedes lo pueden ver a los tres tipos de sistema. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una aplicación diferente, ¿bien? Como les dije, podemos encontrarlos en transporte, en el etiquetado y en instalaciones fijas en caso de depósito, por ejemplo, ¿bien?
Ah, Respecto a lo que es paneles naranja se utiliza para lo que es transporte. me va, Para sí, poder claro. reconocer El Bien, transporte de igual ya camiones, lo vamos sistemas, a ¿no? ver. Ahora sí, ¿no? Ya vamos a Ah, ver, listo, listo. ya vamos a ver el tema de paneles naranja y cómo vamos a entender la peligrosidad y la gravedad de esta sustancia. Bien, que también lo expliqué. Sí, Jorge. No, profe, una consulta, porque acá ya me mareó el compañero. O sea, usted está explicando lo que es la de la primera clase que vimos, Sí, la norma NFPA 704. Eso es lo que ajá, está explicando. Lo del cártel naranja, ya eso creo que fue la tercera clase, segunda. la segunda. Bueno, Sí. no eso, porque me estaba mareando con el concepto. Sí, por eso le dije que después le explico cuando pasemos a la segunda clase, para justamente no confundirlos, ¿bien? Pero como les dije, en un trabajo ustedes van a poder encontrar los tres sistemas. ¿Por qué? Porque tienen una aplicación diferente, ¿sí? No es que en el transporte ustedes van a ver en un caso NFPA, en otro caso ICGA, en otro caso ONU, ¿bien? Sino que lo pueden ver, pero desde diferentes puntos. Por ejemplo, el etiquetado van a tener el CGA, en un depósito pueden encontrar NFPA y en el ingreso de un transporte van a poder ver lo que es ONU. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O quedó alguna duda con respecto a lo que es NFPA? No, todo bien, bien, bien. Bien. ¿Se ha entendido todos? NFPA, así pasamos a la segunda clase. O con respecto a lo que es primera clase, se entendió todo, acciones preventivas básicas, el concepto de materiales peligrosos y NFPA. Profe, entonces las acciones preventivas básicas, usted dijo que eran 5, ¿no? Sí, sí, son reconocer, identificar, clasificar, etiquetado rotulado y la consulta en la hoja de seguridad. Bien, O ese sea, es la FDS. claro, las fichas de seguridad. Esas son las siglas, fichas de seguridad. Bien, puede ser ficha u hoja de seguridad. Ok, Cualquiera de las gracias. dos va a estar bien. ¿Sí? Jorge. Profe, entonces, ¿qué entraría en el examen? Lo de la primera clase sería el concepto de NFPA, la identificación de los materiales peligrosos. ¿Sería eso? Claro, bueno, lo que vimos ahora, sí, con respecto a lo que es la primera clase, es justamente eso, concepto, eh, porque bueno, sí o sí tenían que tener el concepto y el repaso de lo que es un material peligroso. Y acá, bueno, no se olviden, sí que destacamos también la importancia de saberlos reconocer dentro de nuestro entorno a lo que son los materiales o sustancias peligrosas. ¿Qué más vimos? Vimos acciones preventivas básicas, ¿sí? En este caso las 5 que nombré anteriormente, y entramos a los sistemas de clasificación, empezando por lo que es NFPA. Bien, esa es primera clase. Bien. Jorge, ¿Puedes repetir ¿se cómo entendió? es? ¿Cuáles son las acciones preventivas básicas? Sí, Sí, profe. tenemos el reconocer, tenemos reconocer, identificar, clasificar, rotular o, perdón, etiquetado rotulado, y la consulta en las hojas o fichas de seguridad. Bien. Bien, pasamos entonces, se entendió lo que es NFPA, pasamos a sistema ONU. Bien. Ahora les comparto pantalla. Bien, con respecto a la segunda clase, ¿sí? ¿Qué vimos? Entramos a lo que es el sistema ONU, ¿sí? ¿Qué quería decir ONU? Organización de las Naciones Unidas. Organización de Así es. Naciones Unidas. Bien, Organización de Naciones Unidas. Bien. Dentro de lo que es la clasificación, ¿sí? De este sistema, encontrábamos los pictogramas, ¿sí? En donde este sistema o esta organización
lo que hace es clasificar a las sustancias o materiales peligrosos en 9 clases, incluyendo las subclasificaciones de ellas. Bien, dependía de qué esta clasificación. ¿De qué depende la clasificación que nos brinda la ONU? De los tipos de peligro, profe. Bien, del peligro, sí, que vamos a tener en cada sustancia. Bien, El transporte de bueno, sustancias este peligrosas. De sistema, los sí, tipos de materiales. sí, del peligro, sí, como lo dijo su compañero. ¿Por qué? Porque vamos a tener una clasificación que va a ir dependiendo si es un explosivo, si es tóxico, si es un gas. Bien, vamos a tener lo que son peligros varios o misceláneos, bien, que serían todos aquellos que no ingresan dentro de las otras 8 clasificaciones. Bien, bien, con respecto a lo que es ONU, sí, vamos a tener en cuenta que este tipo de clasificación se le va a brindar dentro de lo que es el transporte. Esta es su aplicación, ¿bien? El transporte de sustancias peligrosas. Como les dije, sí, vamos a tener lo que es pictogramas, que está dividido en 9 clases. Así también las subclasificaciones van a tener sus propios pictogramas. Y después otra identificación que nos brinda lo que es la Organización de Naciones Unidas son los paneles naranja. Bien, vamos a ir viendo primero lo que son clasificaciones con respecto a pictogramas. Si no les puedo compartir la pantalla, no sé por qué. A ver, me avisan cuando Profe, una salga. consulta, ¿los paneles naranjas también son conocidos como placa Mercosur o nada que ver? ¿Cómo? Perdón. ¿Los paneles naranjas en algún momento fueron también Sí, conocidos o nombrados como placa Mercosur o nada que ver? desconozco la verdad de esa información. No sé. Creo que sí. Si no me equivoco, sí. A ver. Pero por las dudas los dejemos como paneles naranja, ¿bien? Porque no quiero que haya Sí, más ok, confusiones. disculpe. Haya más confusiones porque si no, después no vamos a hacer más líos. Bien, ahí se los ve, ¿sí? A ver. ¿Qué pasa con el té? Ahí se ve, ahí se ve, profe. ¿Cómo? Se demora. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa? Se demora el té. Los micrófonos, por favor. Bien. Con respecto a lo que es ONU, sí, dijimos que vamos a tener 9 clasificaciones. Bien. Acá podemos encontrar algunas subclasificaciones, como pueden observar. Bien. Pero vamos a tener en cuenta más que nada lo que es clasificación principal, ¿sí? Ahora, en esta clase, ¿bien? Eso no quiere decir que ustedes no los tengan que estudiar, no los tengan que saber, ¿bien? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ir por la clasificación principal, ¿bien? En primer lugar teníamos explosivos, ¿bien? Acá están los explosivos. Vamos a ver que acá con respecto a lo que es ONU vamos a tener a los 9 sistemas graficados o representados en pictogramas de diferentes maneras con sus diseños propios. Lo único que van a tener todos es la enumeración en lo que es la parte de abajo. Bien, ¿qué es lo que va a ayudarlos a ustedes justamente a reconocer de qué tipo de clasificación se está hablando? Bien. Bien, tenemos en primer lugar explosivos, ¿es así? Sí, positivo. Bien, Así es. bien. Tenemos el número 1, tenemos número 2, gases, ¿sí? Tanto el 1 como el 2 tienen una subclasificación. Bien, el 1 tenía una subclasificación de 1.1 a 1.6, el 2 tenía de 2.2 a, perdón, de 2.1 a 2.3. Tenemos el número 3. ¿A qué hace referencia el número 3? Gracias. Para Disculpe, combustible. profesora, quería preguntarle algo. Sí. Combustible.
Yo veo que tanto el punto 1 explosivo solamente no tiene una subclasificación, y el 2 yo tengo acá, por lo que yo estoy viendo, tiene gas inflamable y gas no inflamable nada más. No sé cuál es la tercera que dice usted. El 3, el gases, inflamable. gases No, nocivos, la tercera de gases. la tercera clasificación, pregunto yo. Inflamable. Sí, incluso los dos lo vimos bien. Sí, los vimos. Teníamos 3 clasificaciones. A ver, con respecto a lo que me dijo primero, explosivos, sí tenemos una subclasificación desde 1.1 a 1.6. Eso sí lo dijimos, en donde el 1.1, perdón, era el que podía llegar a explotar de forma instantánea prácticamente, ¿sí? Y el 1.6 iba a ser mucho más complicado de que explote, ¿bien? Es más Sí, difícil. igual usted ayer dijo de que las subclasificaciones quedaban, o sea, con que reconozcamos los números de Claro, la clasificación 1 a 1. pictogramas, sí. Por eso le decía que ahí el compañero dice que el 3 no estaba, el 3 es el inflamable. Según el pictograma este de la ONU, el Pero inflamable. sí, el gaste Sí, pero 1, está hablando de gases. Bien. de Teníamos gases, gas son inflamable. gases activos. Bien, teníamos gases inflamables, gases no inflamables y gases tóxicos, ¿bien? En cuanto a clasificación del 2, ¿bien? Okay. Pero, como les dije, ahora sí vamos a ver más que nada lo que es la clasificación principal. Y les vuelvo a recordar, eso no quiere decir que ustedes no los tengan que estudiar o no los tengan que saber, ¿bien? O que no los sepan identificar. ¿Por qué? Porque en su trabajo tienen que saber identificar a qué corresponde, ¿sí? Cada pictograma. Y pudieron observar que algunos se parecen los pictogramas. Por ejemplo, acá tenemos el 5.1 que que sale con una subclasificación acá, que son comburentes y peróxidos orgánicos, ¿bien? Tienen casi la misma señalización, solo que cambia la numeración, pero hay otros casos en que cambia también el pictograma, ¿bien? Entonces tienen que saber reconocerlo, pero en esta clase sí vamos a ver ahora solo los que serían los principales, pero les voy a recordar cuáles tienen subclasificación y cuáles no tienen una subclasificación, bien, para que los tengan en cuenta. Teníamos el número 3, ¿de qué hablábamos acá? Líquidos inflamables. Líquidos inflamables. Bien, líquidos inflamables. En el cuarto, Sólidos inflamables y reactivos. bien. ¿Qué más teníamos en el 5? Bien, el Sustancias 4 también. El 4 también. Componente y peróxido orgánico. ¿Cuál era el 4, profe? Pero están ahí en la pantalla, amigo. Pero no dice nada, pues, amigo. Sólidos inflamables y reactivos son los 4. Sólidos inflamables y reactivos. Bien. Por favor, van levantando la mano, así no se van mezclando, sí, porque si no los escucho todos muy cruzados. Y por favor, ante todo el respeto con sus compañeros y conmigo también, por favor. Bien, con respecto al punto 5, ¿qué teníamos? Los oxidantes, los comburentes. Bien, tenemos sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, que es la clasificación que les mostré recién en esta parte. Bien, tenemos esta que es comburente y tenemos los peróxidos orgánicos. Bien. En el 6. Tóxicos e infecciosos. Bien. También vamos a tener una subclasificación, ¿sí? Uno hace referencia a las sustancias tóxicas y el 6.2 hace referencia a las sustancias infecciosas. Bien. En el 7 tenemos a los radioactivos, bien, los que hablan más que nada de la radiación, ¿sí? En el 8 tenemos sustancias corrosivas, bien. Y en el 9 vamos a tener o peligros varios o misceláneas, ¿sí? Que ustedes tienen como misceláneas, bien.
En esta clasificación iban a entrar todos aquellos materiales peligrosos o sustancias peligrosas que no se puedan clasificar dentro de las otras 8. Bien, todo lo que no se puede clasificar dentro de las 8 principales van a ir agrupadas en lo que serían las sustancias número 9. Bien. Sí, ahora sí, Jorge. ¿Tiene la mano levantada? Lucas. Sí, profe, acá en las clases 5, sustancia comburente y peróxido orgánico, sabe que en el pictograma yo lo había estudiado, o sea, con lo que había mandado usted en la clase, que había puesto en el pictograma mitad superior rojo y amarillo. Y acá ahora estoy viendo que el 5.2 es todo amarillo. O sea, que el que yo puse, el que estaba metiendo, o sea, que No, estudié, igual existen diferentes, sí, van a tener diferentes dentro de lo que es Internet, van a encontrarse señales de diferentes y maneras, también, y sí. también yo puse, es derivado del peróxido del hidrógeno, puede ser, ¿Cuál? que hay acá el peróxido de orgánico, puse derivado del peróxido de hidrógeno, puede ser, porque la sustancia comburente es derivado del oxígeno, o sea, Sí, liberan el liberó oxígeno. oxígeno. Ajá. Y el otro es del hidrógeno, ¿puede ser? El peróxido de hidrógeno. Ah, listo, listo. Bien. Disculpe que no me pueda explicar bien, estoy Sí, dormido todavía. Así que no, pasa que tengo por ahí un poquito de mala conexión, entonces se me corta, ¿sí? Por eso No, apagué la cámara. yo también algunas veces me trabo porque estoy medio dormido, así que por eso, disculpe. Bien, bien. Bien, entonces, a ver, no sé si yo les dije en la clase, sí, pero a ver, por ejemplo, el 5.2 lo van a encontrar con fondo rojo y amarillo, sí, y el símbolo de las llamas, sí, que es lo que decía sus compañeros. Bien. A ver, ¿qué más? Con respecto a lo que es ONU, bueno, no sé si quedó claro lo que es esta clasificación. Positivo. Si pueden levantar la manito, en lo que sea, sí, para decirme que Profe, sí. profe, a mí me salen 22 pictogramas, no 9, como usted dice. ¿En la ONU? Sí, esa. Sí, porque seguramente está contando con las subclasificaciones. Ah, Seguramente, pero como les dije, la clasificación principal que nos otorga justamente la Organización de las Naciones Unidas es de 9 clasificaciones. Bien, son las 9 principales. Y a su vez vamos a tener lo que son las subclasificaciones dentro de algunas. No todas van a tener esa subclasificación. ¿y eso que estamos viendo en la pantalla, que es subclasificación o Algunas salen, tienen subclasificación, ¿sí? Porque no encontré solo clasificación general, digamos. que salen como 15 pictogramas ahí? Sí, pero ahí tenemos los que están como bueno, por ejemplo acá 5.1 es una clasificación, 5.2 es subclasificación también. Bien, por eso les digo, tienen algunas clasificaciones y subclasificaciones. Como le dije, no encontré una que tenga solamente lo que es clasificación general. Bien. Profe, ¿me puede explicar de la clase 9 esto de los misceláneos? O sea, la Sí, definición. de las misceláneas. Sí. Bien, acá dentro de lo que son las misceláneas, ¿sí? Como les dije anteriormente, la clase 9 va a agrupar a todos los materiales, ¿sí? Que puedan presentar algún tipo de riesgo durante el transporte, sería en este caso, ¿sí? Que es la aplicación, pero que no pueden entrar en ningún otro tipo de clasificación, o sea, que no llegarían a ser explosivos, no serían gases inflamables, no pueden ser comburentes, no son tóxicos, ¿sí? No entra en ninguna de las 8 clasificaciones anteriores, ¿bien? O sea que todo material o toda sustancia que tenga esas propiedades peligrosas, ¿sí? Que puedan afectar tanto al medio ambiente, a los bienes, que pueda afectar la salud de la persona, y que no entre dentro de esas 8 clasificaciones, van a ir directamente a agruparse dentro de lo que son las clases 9.
Bien. Sí, sí. Es como, por ejemplo, un ejemplo de algo. ¿Qué puede ser? A ver, de las... Desechos, mezclas peligrosas. Exactamente. Quería darles otro ejemplo, pero bueno, no. Sí, los desechos, por ejemplo. ¿Dañan al medio ambiente? Residuos patógenos. Positivo. Bien, tomemos el ejemplo que nos dio Ayelen, el ejemplo de desechos. Gracias, profe. Claro, los patógenos creo que entran en la clase 6, pero si mezclamos, ahí antes era conocido misceláneo como mezclas peligrosas, para simplificar, digamos. Sí. Y sí, los patógenos entrarían como riesgo biológico, más que nada. Sí, que sería dentro de las 6, si no me equivoco. Bien. Veneno. Bien, lo que serían entonces mezclas, sí, los dejemos como mezclas, como un ejemplo. Bien. ¿Por qué? Porque no vamos a saber si entra dentro de las otras clasificaciones. En realidad no debería de entrar, ¿sí? Claro, bueno. Es todo entonces, todo lo que no se puede agrupar dentro de las otras 8, ¿sí? Y que puedan llegar a ocasionar algún tipo de peligro a la persona, al medio ambiente y a los bienes, ¿sí? O que por sus propias características o sus propiedades sean peligrosas, van a ir directamente a lo que serían el grupo 9. ¿Bien? Gracias, Vamos. profe. Gracias, Ayale, por el ejemplo. Sí. Gracias, profe. Bien. Dentro de lo que hablamos de ONU, ¿sí? Hablamos de un número ONU. Bien. La Organización de las Naciones Unidas va a brindar a cada una de las sustancias justamente como un código, ¿sí? Que van a tener, que es de 4 cifras. A este código, ¿a dónde lo íbamos a ver? Dentro de lo que son paneles naranja. Bien. Los paneles naranjas, recordemos, ¿sí? Que también tienen que estar incluidos dentro de lo que es el transporte, ¿sí? Un transporte de mercancías peligrosas debe llevar, ¿sí? Siempre estas dos identificaciones, tanto pictogramas como paneles naranja, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos pertenecen a lo que es sistema ONU, ¿bien? Bien, el panel naranja tiene que ser siempre, sí, perdón, de 30 centímetros de alto y 40 centímetros de ancho. ¿Por qué? Porque esto es como, ya viene de normativas, ¿sí? Esta medida. Tienen que ser de color naranja, reflectantes, rebordes negros y la numeración que se encuentre dentro también tiene que ser de color negro. Bien, esto no va a cambiar, como les dije, es por normativa, ¿sí? Justamente lo proporciona lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Bien. Este panel naranja va a tener como función principal justamente el brindar información de manera inmediata y estandarizada, de la misma manera que los pictogramas, ¿sí? Nos va a mostrar el tipo de riesgo y qué sustancia específica se está transportando en este camión o en este vehículo. Bien. Esta identificación, ¿sí? Tenía que ir colocada tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. En caso de camiones cisternas, se los colocaba en los lados. Bien. ¿Qué más? Vimos que la identificación de este panel naranja, ¿sí? Tenía un significado tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. El número que se encontraba en la parte de arriba es la identificación del peligro, ¿bien? Que indicaba el tipo de riesgo, ¿sí? Que tiene la sustancia. Por ejemplo, esto iba, ¿sí? En base a la clasificación que estamos viendo en pantalla. Usamos el ejemplo del número 33, ¿sí? ¿Qué quería decir este número? Altamente inflamable. Bien, que tiene una doble peligrosidad, ¿sí? De inflamabilidad. Bien. ¿Por qué inflamable? Porque en la clase 3, en la 9 clase número 3, representa la inflamabilidad. Bien. El número 3 va a representar los líquidos inflamables, ¿sí? Dentro de lo que es clasificación de ONU. O sea que, como les dije anteriormente, dentro de lo que es la numeración de estos pictogramas,
va a entrar el número de identificación de peligro en lo que es paneles naranja. La parte de abajo, ¿sí? Van a ser los números ONU que les acabo de explicar, ¿sí? Que sería la identificación de la sustancia. Bien, esto nos va a permitir conocer justamente de qué sustancia estamos hablando específicamente. ¿Por qué? Porque a cada sustancia la Organización de las Naciones Unidas le otorgaba un código, ¿bien? Y este código es el que se ve plasmado en la parte de abajo de un panel naranja. ¿Bien? Con respecto a esto, ¿dudas? Profe, en este tipo de placas, paneles Sí. naranja, en la parte de arriba donde dice usted que no puede haber solo un número, Ujú. por eso ponerle si es inflamable y no tiene otro riesgo, se pone un 0, ¿correcto? Exactamente. También, si hay una X, eso significa que reacciona violentamente con el agua, a tener en cuenta. Bien. Y también pueden ver la combinación de números. Bien. Eso quiere decir que no puedes, que no solamente va a llevar una sola clasificación, también podemos tener otra. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? ¿Se entendió lo que es ONU? Sí. Bien. Bien, a ver, ahora les trato de compartir pantalla nuevamente con el otro sistema. Bien, entonces lo de ONU quedó claro, ¿verdad? ONU y NFPA, ¿vamos bien? Bien, acá, antes de sacar la imagen, pudieron ver la diferencia entre un sistema y el otro, ¿verdad? Como les dije, NFPA va a ser un solo rombo, ¿bien? Que tiene los 4 colores. Recordemos que ese es para instalaciones fijas. Fija, el otro es para ONU va a ser transporte. ONU es para transporte, bien, tanto pictogramas como paneles naranja. Esas son las dos identificaciones que nos va a brindar la Organización de Naciones Unidas. Bien, con respecto a los pictogramas de ONU, vamos a tener un diseño diferente para cada clasificación. Bien, y lo que los va a ayudar bastante a guiarse es la enumeración que tiene abajo. Bien. Bien, en la clase número 3, sí, vimos el último sistema. Bien, SGA. Bien. Recuerden bien los nombres porque después en el examen me dicen otras letras, ¿sí? Es NFPA 704, el otro es SGA y el otro es ONU. Bien. No es SGA ni ESGA. Bien, es SGA. Bien. ¿Qué quería decir SGA? Sistema globalmente armonizado. ¿De qué? De clasificación y etiquetado de productos químicos. Bien. De clasificación y de etiquetado de productos químicos. Entonces, ¿para qué se utiliza? Para darle un nombre al tipo de producto que se está almacenando, que está transportando. ¿Será Bien, nos va a para productos de la vida cotidiana? Sí, tanto para productos de la vida cotidiana, sí, como para los que podemos encontrar en diferentes lugares o en sus trabajos, ¿bien? Esto más que nada es, como lo dijo su compañero, para el etiquetado, ¿bien? Dentro de lo que es el etiquetado vamos a encontrar siempre a este tipo de pictogramas, ¿bien? ¿Qué nos permitía este sistema? ¿Sí? A hablar de alguna manera, ¿sí? Un mismo idioma en cuanto a materiales peligrosos. Dijimos que dependientemente del lugar en el que nos encontremos, de la empresa, del país en el que estemos, vamos a tener un mismo significado en caso de ver este tipo de identificación o de pictogramas. ¿Por qué? Porque justamente este sistema busca ser armonizado, ¿bien?
¿Qué hablamos con respecto a lo que es SGA? Que tiene hoja de seguridad, etiquetado y capacitación son las características del SG. Bien, vimos los elementos, ¿sí?, principales o fundamentales de lo que es el sistema globalmente armonizado, ¿sí? Hablamos en primer lugar de una ficha de seguridad nuevamente, ¿sí? Que bueno, recordemos nuevamente que es un documento, que es obligatorio, que es legal, ¿sí? En donde vamos a encontrar todo tipo de información en cuanto a una sustancia o a una mezcla peligrosa, ¿bien? De igual manera ya lo vamos a ver más detallado. Teníamos lo que era el etiquetado de envases, que el etiquetado de envases lo podíamos tomar como un resumen justamente de lo que es una ficha de seguridad, en donde también vamos a contener información, ¿sí?, que nos puede servir para actuar con respecto a esta sustancia. Bien, nos va a ayudar en cuanto a la comunicación de un peligro que puede producir este tipo de sustancias o mezcla peligrosa. Bien. Y teníamos por último lo que era la capacitación, que dijimos que sin esta capacitación no podríamos aplicar una buena prevención dentro del lugar de trabajo, ¿sí?, y no tendría de alguna manera un impacto real en caso de no tenerla. Bien. ¿Por qué era importante la capacitación y por qué todo trabajador debía tenerla? Para poder saber cómo actuar en caso de emergencia y saber leer una hoja de seguridad y la etiqueta. Y los pictogramas, ¿bien? Bien, era más que nada para hacer uso, sí, de lo que son pictogramas, frases H, frases P, leer una etiqueta correctamente, saber consultar, usar fichas de seguridad, actuar ante emergencias, aplicar las medidas correspondientes, ¿bien? Y dijimos, bueno, que la capacitación podría ser el último elemento fundamental de lo que es la SGA, pero no por eso es menos importante que el resto, ¿bien? Y dijimos que estos tres elementos conformaban justamente un sistema que no podía funcionar de manera separada, ¿sí? Sí o sí tienen que actuar de manera conjunta para que tenga un impacto real o que funcione adecuadamente, ¿sí? ¿Qué más? Vimos la clasificación que nos otorga lo que es SGA, ¿sí?, que van a ser 9, al igual que el sistema de la ONU, ¿sí? Es la que estamos viendo en pantalla. Y las clasificamos en 3 grupos que teníamos: peligros físicos, ahí que teníamos explosivos, Explosivos, inflamables, comburentes componentes. y gases a presión. Sí, dígame, Lucas. No, no, eso es lo que estaba diciendo mi compañero. Estaba también diciendo también lo mismo. Ah, bien, 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 bien. Bien, entonces tenemos Problema de la salud, peligros físicos, sí, repasemos nuevamente, lo que son explosivos, inflamables, comburentes y gases a presión. Bien, tenemos en segundo lugar lo que serían los peligros para la salud humana. Que vamos a tener tóxicos, corrosivos, ¿qué más? ¿Cómo? Radioactivos, cancerígenos. Cancerígenos, Cuestiones. falso uno. Mutagénicos. Químicos nocivos. Bien. A ver, los tienen sí como químicos nocivos, ¿sí? Tenemos entonces cancerígenos mutágenos, tenemos los químicos nocivos, tenemos los tóxicos y los corrosivos, ¿bien? Esos son los que vamos a tener dentro de lo que son peligros para la salud, y el último que vamos a tener es el peligro para el medio ambiente. Fauna y flora. ¿Cuál es? Los tóxicos ambientales. Tóxicos ambientales, bien. Bien, esas son las 9 clasificaciones, ¿sí? Con respecto a lo que es SGA y sus pictogramas, recordemos que acá, ¿sí?, como pueden ver en la pantalla, vamos a tener un mismo diseño, ¿bien? Lo único que va a cambiar es la simbología,
Bien, vamos a tener que SGA tiene un pictograma con fondo blanco, con bordes rojos, ¿sí? Y una simbología en color negro. Lo único que cambia, como les dije, es el diseño de este símbolo. Bien, a diferencia de lo que teníamos en ONU, que cada uno tenía su propio diseño. Bien, ¿vamos bien? Sí. Okay. Sí, profe. Después vimos de manera mucho más detallada lo que era el etiquetado de productos químicos. ¿Sí, Ayala? Profe, la imagen que está compartiendo en pantalla ahora, el Sí. primer simbolito arriba es explosivo, ¿no? A ver, sí, son explosivos. Bien, después a la derecha, abajito, tenemos inflamable. ¿Y el de la izquierda, qué representa? ¿El de la persona? Nocivo para la Ese. salud. Esos son los Cancerígeno, cancerígenos. mutágeno. Ah, Sí, esos son los que estaban diciendo recién. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Eso nomás. bueno, con respecto a estos dos, tanto el cancerígeno, sí, como el del signo de exclamación, que yo les decía ayer, que ustedes lo tienen como químicos nocivos, ¿sí? Esos dos muchas veces los van a ver como peligros o peligrosos para la salud, ¿bien? A los dos de la misma manera. Pero bueno, con respecto o la diferencia que tiene uno del otro, sí, es que el cancerígeno va a ser mucho más grave que los químicos nocivos, ¿bien? ¿Por qué? Porque puede causar inclusive la muerte, ¿bien? Ok, gracias, profe. De nada. Bien, y estábamos hablando de que vimos también lo que es el etiquetado de manera más detallada, ¿sí? Vimos que es una de las herramientas fundamentales dentro de lo que es un sistema SGA, ¿sí? Y que nos permite o nos garantiza una manipulación segura de estas sustancias peligrosas o de una mezcla peligrosa, ¿bien? Tenía como objetivo principal justamente mostrarnos o permitirnos, ¿sí? Tener información clara, visible y estandarizada con respecto a una sustancia y bueno, que cualquier trabajador, ¿sí? Pueda llegar a identificar a estos pictogramas dentro de un etiquetado también, ¿sí? Los peligros que tiene un producto, las medidas preventivas y de dónde procede o el origen de este material. Bien. La información que vamos a encontrar dentro de lo que es la etiqueta es la identificación, el nombre del producto, que tenía que tener el nombre químico de la sustancia o el nombre comercial. Bien. Teníamos que tener el pictograma de peligro, en este caso lo que es sistema SGA, ¿sí? Los rombos con bordes rojos, fondo blanco y simbología en negro. Bien. Las palabras de advertencia, que como les dije ayer, HP. las palabras de advertencia en este caso van a ser peligro o atención. Peligro va a querer decir que él tiene un alto nivel de riesgo y la atención que es un riesgo moderado. Bien. Estas palabras las vamos a poder encontrar en mayúscula, en negrita y en una fuente mucho más grande que el resto, ¿sí? Como les dije. Después tenemos lo que son las indicaciones de peligro, las frases H, ¿sí? Que describían el peligro de esta sustancia. Recordemos que tanto las indicaciones de peligro como los consejos de prudencia, que son las frases P, van a ser frases cortas. Bien. Los consejos de prudencia son las frases P, que van a ser las recomendaciones que se realizan con respecto a una sustancia o las medidas preventivas. Bien. ¿Vamos bien? Y por último teníamos la identificación del fabricante, del importador y del proveedor. Bien. Que esto, bueno, nos permitía, en todo caso, sí, de que no tengamos cierta información, poderle pedir a este fabricante esa información, o si no sabemos el origen del producto, también. Bien. ¿Para qué? Para saber actuar en casos de emergencia. ¿Sí? Lo que tiene que tener era el número, ¿sí? Para algún tipo de contacto, la dirección